La mentira ocupa un lugar no central, pero sí que está presente siempre en la comunicación. ¿Por qué mentimos? Principalmente por miedo a que se sepa algo. La mentira más extendida yo creo que es la que nos hacemos a nosotros mismos, es el autoengaño. Es decirnos que cuando las cosas han salido bien, pues se debe a nuestros méritos, y cuando salen mal siempre hay alguien a quien echarle la culpa. José María Martínez, catedrático e investigador de la Universidad de Murcia, se dedica a la divulgación científica sobre las bases biológicas del comportamiento, autor de varios libros, entre ellos La nueva ciencia de la mentira. El niño llegará un día en que mienta. ¿Por qué? Porque le mientes tú. Si le dices que los Reyes Magos, Papá Noel, entonces... Deben mentir. Yo creo que sociedad sin mentiras no puede haber, porque es inevitable. Las noticias falseadas o las fake news y los avances tecnológicos son muy importantes. La inteligencia artificial, que permite tanto fabricar mentiras, además de una manera increíble. A mí me preocupa extraordinariamente recibir una videollamada de mi hijo y que no sea mi hijo. La política es el arte de la mentira. La exposición pública lleva a mentir, pero también lleva a que se le pillen antes las mentiras. ¿Un mentiroso puede mirarte a los ojos y mentirte descaradamente? Bueno, antes de comenzar quiero decirte que tanto mi equipo como yo estamos súper emocionados por todo el apoyo que hemos estado recibiendo, cada comentario, cada like que le dan, cada visita que hacen a nuestro canal nos permite que nosotros podamos llegar a cientos y miles de personas todos los días. Y quiero decirte que si a ti también te gusta todo el contenido que traemos y aún no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas, porque con tu suscripción nos ayudas a mejorar día tras día, a traer los mejores profesionales y las mejores temáticas para que puedas tener una vida a lo grande. Solamente tienes que hacer clic en el botón de suscribirse que encontrarás debajo de este vídeo. Muchísimas gracias y con eso arrancamos. José María, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y contento de estar aquí. Pues para mí es un honor tenerte aquí para darnos una cátedra sobre esta temática que queremos venir a explorar y es acerca de la mentira. Cuéntanos, José María, ¿qué te llevó a dedicarte a ser un estudioso de esta temática, profundizar en esto y hacer eso, ¿no? Quizás un estudio más meticuloso acerca del concepto de la mentira. Bueno, la verdad es que llegué, no digo que por accidente, pero sí llegué al coincidir varios trabajos que estábamos haciendo. Bueno, yo soy profesor, soy investigador y durante muchos años, bueno, pues he hecho trabajos en ámbito de comunicación, también sobre todo en la emoción. Nosotros hemos investigado en laboratorio mucho los aspectos de la emoción, la expresión facial de las emociones. Trabajamos con los cambios fisiológicos y biológicos que acompañan a la emoción. Y en un momento determinado te das cuenta que cuando tratas estos temas siempre está la mentira, es decir, siempre aparece ahí, por un lado, por otro, de una manera, es decir, el fingir emociones, a la hora de comunicarse, el ocultar emociones o manifestar las que no se sienten. Y llegó un momento en el que, bueno, pues me sentía atraído. Posiblemente hay otra razón, y es que terminaba yo el término en política, en un cargo público. Quiero decir que ¿Vale? es algo muy sorprendente, pero bueno, la política es un campo de innovación para la mentira. Es decir, entonces coincidió todo y me lancé a estudiarlo desde el punto de vista más científico, que es mi trabajo, y entonces es lo que yo intento recopilar, intento explicar a la gente en trabajos de divulgación y conectar la investigación con la vida real, con la vida que todos podemos tener, la vida social nuestra de cada día. La verdad es que comencé abordando el tema de una manera un poco ingenua. Decía, yo creía, bueno, pues aquí los investigadores, los psicólogos lo sabemos todo, los psicólogos científicos lo hemos estudiado y sabemos lo que hay, sabemos que se pueden detectar mentiras y de repente me di cuenta de que no, era un ámbito muy complejo, no era tan sencillo como yo pensaba, no se conoce tan bien como se piensa. Después los aspectos desde, no sé, cómo los niños empiezan a mentir y de qué manera, el efecto que tiene a nivel social lo que pueden ser las grandes mentiras. Y después que lo que yo pensaba que era la detección del engaño a través de los trabajos de Paul Ekman, uno de los investigadores sobre expresividad facial, eh, yo pensaba que eso estaba bastante resuelto y bastante avanzado. Y realmente no es así. Es decir, la mentira ocupa un lugar no central, pero sí que está presente siempre en la comunicación.
interpersonal en mayor o menor medida, necesariamente no en todas las interacciones ni en todos los días, pero es algo que aparece ahí, que tiene una gran diversidad y después tiene muchas, por así decirlo, muchas derivadas, además de la infantil, pues están los problemas legales, es decir, en un tribunal de justicia se intenta averiguar quién dice la verdad, quién no dice la verdad. En muchos ámbitos hay saber qué es lo que está ocurriendo, conocerlo, saber quién miente, quién no miente, es muy importante. Y entonces hay muchísima investigación que hacer, se avanza, que se avanza poco, y eso fue lo que, de repente, eso fue no tanto lo que me atrajo, pero sí ya lo que me ha dejado definitivamente en este mundo tan apasionante, porque continuamente con cambios sociales, con cambios tecnológicos, nos estamos encontrando con visiones de la mentira que no teníamos hace 20 años. ¿Tú crees que esto ha ido evolucionando con el tiempo? ¿El concepto de la mentira misma se ha ido transformando? En parte sí, no la definición clásica de mentira o la definición técnica de mentira, ¿no? Pero sí, bueno, pues hoy en día tenemos un uso masivo de Internet, de las redes sociales, que entonces da unas posibilidades de mentir, por así decirlo, a lo grande y a muchísimas personas en muchísimo tiempo, a veces muy difícil de detectar dónde se está produciendo. Tenemos las noticias falseadas o noticias falsas, las fake news, que forman parte ya del, digamos, del ecosistema social de nuestro sistema. Y los avances tecnológicos son muy importantes porque al igual que permiten, por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial que permite tanto fabricar mentiras, además de una manera increíble, ¿no? Como con bases sólidas, ¿no? Que parece que tienen toda la veracidad del mundo y realmente no lo son. Sí, a mí me preocupa, por ejemplo, extraordinariamente que recibir una videollamada de mi hijo y que no sea mi hijo y que hable Claro, con él. Es decir, claro. estamos en una situación increíble que antes no existía. Hay una cantidad de fraudes, la suplantación de personalidad, que antes era muy complicada, ahora al parecer es algo que es relativamente accesible. Por otra parte, la inteligencia artificial sirve también para detectar, es decir, debe detectar bulos, es como una especie de tecnología de doble uso, ¿no? De paz y de guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo escribí mi primer libro, fue en 2005, que se llamaba La psicología de la mentira, porque en los aspectos psicológicos era donde yo había llegado, pero bueno, pues continué y ahora pues unos 18 o 19 años después había que hacer una actualización, una Mm. puesta al día, una ampliación, y de ahí vino, bueno, pues el último libro que publiqué. Entonces creo que la mentira sigue estando ahí. Hay mentiras ya más fáciles de detectar, otras más difíciles, nuevas formas de mentir, y sobre todo yo creo que estamos empezando a tener una preocupación social importante, ¿no? Había una encuesta de la Unión Europea, el Eurobarómetro de 2023, decía que el 83% de los españoles no se fían de las noticias que leen o que ven o que oyen, lo cual es un problema grave, que en una sociedad no puedas fiarte de los medios de comunicación, que sea lo que está tan extendido. Creo que hace falta investigar más. Ujú. Para seguir profundizando en este tema, José María, me gustaría que podamos definir qué es exactamente mentir, porque a veces puede ir incluso por una connotación moral, ¿no? Ujú. ¿Qué es para ti mentir y por qué mentimos? Bueno, la definición de mentira hay una definición canónica, ¿no? Es decir, es ocultar o transmitir información para crear en la mente de la otra persona la imagen o la idea de algo que no es real y que tú cuando ocultas o lo transmites sabes que no es real, ¿no? Entonces, esta definición tiene ya en sí misma tiene bastantes elementos, por ejemplo, porque puedes hablar, puedes contar una verdad pensando que es verdad y puedes engañar a otra persona. Pero hay un factor muy importante que es la intencionalidad. La mentira tiende a ser instrumental. Las personas mienten normalmente para algo, a veces para motivos de lo más nimio, que no tienen mucha importancia, a veces para motivos más serios. Pero yo creo que el carácter intencional es el que verdaderamente define a la mentira. Y respecto a por qué mentimos, pues yo la verdad cuando abordé esto, es que era un ingenuo, es que no me, esto me cuesta creer cómo ya.
pero te das cuenta, empiezas a ver que la gente miente, principalmente por miedo a que se sepa algo. Es decir, lo principal es el temor, por miedo a perder algo que tienes, entonces intentan mentir. A veces porque quieres conseguir algo que sin mentir sería muy difícil que lograras. Entonces, la mentira en ese sentido pues, está muy ligada a los deseos de las personas, a las aspiraciones. Pero claro, cuando estudias te das cuenta que las personas mentimos a veces de una manera para intentar crear una buena impresión. Es decir, simplemente para que te vean mejor de lo que tú piensas que eres. A veces mientes por fines más nobles, mientes para no hacer daño a alguien, a una persona querida. Es decir, es más fácil decirle una verdad cruel a alguien que no conoces o que está lejano que decírselo a tu hijo, a tu pareja o a un familiar cercano, ¿no? A veces hay tantos motivos que yo me sorprendí. Es decir, mientes a veces para no ser vulnerable, ocultas datos a lo mejor de tu salud o de tu pasado, porque empiezas un trabajo o empiezas una relación y entonces crees que hay cosas que hay que guardar, que no es bueno, porque a lo mejor el amigo de hoy o el compañero de hoy mañana es tu enemigo y puede tener información y entonces te puede convertir, puedes volverte vulnerable y puedes ser objeto de algo, digamos, de algo malo, ¿no? Una persecución o un chantaje. Se mete también la mentira más extendida, yo creo que es la que nos hacemos a nosotros mismos, es el autoengaño. Es decirnos que cuando las cosas han salido bien, pues se debe a nuestros méritos, a que hacemos las cosas muy bien, y cuando salen mal siempre hay alguien a quien echarle la culpa, o al azar, o ha sido otro. Ujú. Y el autoengaño yo creo que tiene muchas manifestaciones, ¿no? En algunas personas puede llegar a ser una parte importante de su vida. Yo creo que todos conocemos a alguien que sabemos que cuenta cosas suyas, que se cree que es de una manera, que cree que la humanidad se lo debe todo, y vive ahí en una especie de burbuja y a lo mejor no hay nadie que se atreva a decirle la verdad para no molestarlo. El autoengaño tiene también funciones positivas. A veces los contratiempos que tenemos en la vida, pues a veces son muy grandes y para afrontarlos pues no tienes más remedio que echarle la culpa a otras cosas o pensar en otra cosa o en situaciones graves no pensar en ello simplemente o no intentar contarlo para no molestar a los demás. Tiene también un problema muy grande el autoengaño y es que te impide aprender. Es decir, si tú le echas la culpa de todo lo malo que te pasa a otro o le echas la culpa al azar, pues pierdes oportunidades para cambiar, para mejorar. Entonces, cuando uno mira la lista de las cosas por las que podemos mentir, te das cuenta de que es muy grande. Yo creo que posiblemente hay una definición que a mí me gusta, que es el hablar de la... Bueno, hay mentiras piadosas también, mentiras... Exacto. ¿Pero tú crees eh, en las mentiras piadosas? algunas sí. Yo creo que algunas son inevitables para mantener relaciones con personas cercanas, ¿no? De si me sienta bien este pantalón o si el corte de pelo les- me va bien o Sí, si la camisa que me voy a sí, sí. comprar. O sea, hay veces que... Pero bueno, eso son... cuando se hacen encuestas y se le pregunta a la gente, bueno, usted ha mentido y tal, y la gente miente pues 2 veces de media al día, eso se puede ver en algún sitio. O 10, da igual. Es decir, la mayor parte de las mentiras son inocuas, son mentiras no preocupantes. ¿Cuáles serían las malas mentiras? Las malas mentiras son las que hacen daño a alguien, son las mentiras egoístas que solo van en bien de uno, son las mentiras que afectan a muchas personas, son las mentiras que pueden tener consecuencias graves. Entonces, para mí yo prefiero distinguir entre mentiras normales, Mm. por así decirlo, o buenas, o que en algún caso sean beneficiosas o algo bueno, y la mala mentira. Sí, la mala mentira o la gran mentira para mí es lo que habría que perseguir y ¿Y cuál denunciar. será como esa fina línea, no? Porque sí que es verdad que podemos decir como estas mentiras bondadosas, ¿no? Las mentiras piadosas que es por el, pues, o por el bien de alguien, ¿no? Ujú. Intentamos cubrir ciertas cosas, pero también hay mentiras que, pues una estafa, por ejemplo, ¿no? O sea, Ajá. ¿cuál es la línea en la que deberíamos medir entre una mentira bondadosa, entre comillas, no sé, y una mentira grave? Yo creo que son las consecuencias. Las consecuencias. Si es una mentira egoísta, que yo solo me voy a beneficiar y voy a tener engañada
engañadas a las demás personas. ¿Y qué daño estoy haciendo? ¿Qué daño estoy haciendo a otras personas? Claro, esto puede chocar un poco digamos, con lo que decía antes del autoengaño. A veces el autoengaño es bueno porque en algunas personas que tienen una enfermedad grave, el, el convencerlas de algo o el que lo repitan normalmente hace que acepten mejor tratamientos o que acepten mejor restricciones o medicamentos o dietas o Como algo el que les pueda placebo, ¿no? beneficiar. Sí, efectivamente. Pero yo creo que la diferencia es sobre todo en las consecuencias. Si las consecuencias son graves, pero hay veces que hay una línea muy fina. Por ejemplo, las mentiras normalmente decimos que hay dos tipos generales, ocultar y fabular, ¿no? Es decir, lo que llamamos la fabulación o el bulo. En la mentira de ocultación muchas personas piensan que no es mentira, que no es una auténtica mentira, salvo que lo que tú ocultas pueda ser relevante para la otra persona. Entonces ahí sí que puede haber líneas finas, porque en un momento determinado tú puedes pensar que es mejor no contar algo, pero a lo mejor pasado un tiempo eso sí que podría haber cambiado la vida de las personas afectadas, en el trabajo, en la familia, en las amistades. Por lo tanto, a veces sí hay una línea muy fina y muy difícil Y de además, ver. ¿cómo mides, no, la consecuencia que puede generar esa mentira? Porque probablemente para mí ahora decirte o decirle a mi pareja algo que sé que no le va a sentar bien, quizás a la larga pueda repercutir en algo más grande, ¿no? Es como esa mentira pequeñita que luego se va haciendo más grande con el Sí, tiempo. porque la mentira también, cuando se descubre, destruye la confianza. Y la confianza es la base de la sociedad y la base de las relaciones. Si tú descubres que la otra persona te ha mentido, entonces se ha perdido. La confianza cuesta mucho de restablecer. Eh, por otro lado está la indagación. Si tú piensas que la otra persona te ha mentido, ahí sí que hay un problema. ¿Cuándo indagar y cuándo no indagar? Este es un aspecto muy importante, porque simplemente el hecho de indagar también está destruyendo la confianza de la otra persona. Si tú piensas que la otra persona está buscando o está mirando tu teléfono móvil o está explorando, entonces eso puede también destruir la confianza. Por lo tanto, hay que pensar y reflexionar a veces sobre qué se debe hacer. Por otra parte, ocultar información también es esencial en la vida social. Todas las personas tenemos una esfera privada, una esfera íntima que nos gusta confiar solo a las personas que nos interesa o que queremos, ¿no? Entonces, por así decirlo, uno de los aspectos de las relaciones interpersonales es que tú guardas eso y solo lo cuentas a quien te parece y a veces cuando hay intercambio, cuando hay cierta correspondencia, ¿no? Pero por otro lado, eso lo que nos está diciendo es que no es bueno saberlo todo posiblemente de otra persona. Es decir, ¿qué interés puede tener alguien de quien sabemos todo y lo vamos a saber todo? Es decir, yo creo que ahí hay un aspecto también de la ocultación que puede ser, habría que pensar también dos veces y la línea ya me parece Bueno, aquí ya finísima, podemos ¿no? irnos a otro tema, porque de hecho, mi pregunta para ti era si como sociedad podemos vivir sin mentiras. ¿Cómo sería una sociedad sin mentiras? Vamos a ver, yo creo que sociedad sin mentiras no puede haber. Debería haber una sociedad sin grandes mentiras. ¿Por qué no puede haber una sociedad sin mentiras? Porque es inevitable. Hay también un aspecto que no he comentado que es el de la comodidad. Si mi pareja me pregunta, ¿qué hiciste ayer por la tarde? Nada. Quiero decir, Sí, o hay ¿cómo una estás? Bien. simplificación bien. No tengo por qué entrar en estos detalles minúsculos. Después, las especies cercanas al ser humano, otros primates y los monos, tienen ya, en general, son especies sociales muy jerárquicas. Entonces, a veces la única salida del débil es mentir. Cuando van las hordas de monos, a veces hay uno que encuentra comida y en vez de dar el grito de hay comida de llamada, da el grito de peligro que ha oído. Entonces huyen todos y él se come la fruta que ha Mm, encontrado o lo que hay.
si lo pillan lo castigan bien, ¿eh? O sea, no es, esto es un castigo muy animal. En estas especies también, en los primates, en los gorilas, hay experimentos recientes que hablan de que pueden también una cosa que tenemos que es los seres humanos, un rudimento de lo que se llama la teoría de la mente, que es ponerse en el lugar de la otra persona y saber qué está pensando con la información que tú sabes que tiene. Entonces es posible que como especie social jerárquica estemos ya un poco predispuestos para mentir, ¿no? Hay otros experimentos muy curiosos en los que una persona tiene que... es una situación de entrevista en la que yo hago preguntas a la otra persona y la persona me tiene que mentir en la mitad de las preguntas. Y después me pregunta a mí y yo le tengo que mentir en la mitad de las preguntas. Y después averiguan a ver cuándo hemos descubierto que la otra persona nos miente. Curiosamente, el que más miente detecta mejor. Es decir, el que más Wow. acierta es el que más miente. Entonces, posiblemente estemos preparados ya para ello. ¿Tú crees que haya entonces una predisposición a mentir? Es decir, ¿nacemos con esa tendencia a mentir? Con una capacidad de disimulo, sí, de saber lo que piensa el otro y de que en un momento determinado, y esto es una ley social triste, pero es así, la persona que tiene poder del tipo que sea, estamos hablando económico, político, ¿no? Muchas veces no puede evitar aprovecharse de ello. Y la persona que tiene información, a veces, que es lo que pasa también en los niños a determinada edad, descubren que saben cosas que el adulto no sabe. Y descubren que tienen su propio espacio mental en el que la otra persona no puede entrar. Esa capacidad de mentir le da libertad. La libertad. Me da De yo libertad elijo para lo que quiero, guardarse, claro, claro. o me lo guardo o lo cuento. Mm. Después ya los adultos ya lo van poniendo en su sitio de una manera o de otra. Pero yo creo que hay algo hay una frase de los escritores lo han captado esto de una manera intuitiva. Jorge Luis Borges hablaba en uno de sus cuentos, decía, no podíamos mentirnos, lo cual impedía la comunicación, impedía la conversación, porque no puedes guardarte nada. Y al no guardarte nada, ¿qué le vas a contar al otro, ¿no? ¿Cómo le vas a sorprender? ¿Qué le vas a decir que no sepa, ¿no? Y hay otro aspecto también muy importante de la jerarquización. Esto también algún filósofo, Friedrich Nietzsche, lo decía muy claramente. Es el instrumento de los débiles que no tiene. Decía, el ser humano no tiene garras, ni tiene pezuñas, ni tiene una dentadura potente. Y cuando está indefenso, muchas veces la única defensa que tiene es ocultar o engañar. Y de ahí viene una mentira muy tolerada, que es la mentira del débil. Cuando la mentira del débil, el ejemplo típico son los cuentos de la infancia, estos de brujas y de hadas, y en las cuales el inocente niño que va a perder engaña a la bruja o al ogro o al malo. Entonces eso lo vemos bien. Es decir, la mentira del débil está bastante tolerada y bastante bien vista. Bueno, no ha podido hacer otra cosa, no puede defenderse de otra ¿A manera. eso nos estaríamos refiriendo a las mentiras socialmente aceptadas? En algunos casos yo creo que sí, hay cierta tolerancia a la mentira del débil, sí, que no tiene otra manera. Yo a veces cuento pues, lo que en España ocurría en la época de la dictadura de Franco. Si una persona quería acceder a un puesto de funcionario, a un puesto público, tenía que firmar la adhesión inquebrantable a los principios de... Era una formalidad. Pero bueno, la gente decían que estaba tolerado, perfectamente tolerado. Todo el mundo sabía que si no lo hacía no podías ser funcionario ni podías mantenerte tú y a tu familia, ¿no? Quiero decir que sí que hay situaciones en las que se tolera, sí. Ujú. ¿Tú crees que existen como perfiles psicológicos en sí que tienden más a la mentira que otros? Sí, vamos a ver, en patología hay unas patologías digamos, de la mentira primaria que aparecerían en personas. Son casos muy raros, pero son personas cuya característica fundamental pues, es mentir e inventar cosas continuamente. Lo que se suele ver más habitualmente suelen ser personas que en un momento de su vida necesitaron mentir para conseguir algo, salieron de esa situación
Favorablemente. Claro, en la que se encontraban salieron muy bien y a partir de ahí han ido enlazando. Al final se les pilla, es decir, la familia se cansa de ellos, los amigos los dejan, los abandonan. Entonces, este tipo de mentira, bueno, pues hay pocos, pero los hay, ¿no? Estaríamos hablando ahí en fin, de distintas categorías. En algunos las mentiras son mucho más elaboradas, llega a haber duda porque inventan toda su vida, es decir, todo su pasado, inventan historias. Y a estas personas es muy difícil saber si se lo creen o no, porque Exacto. se les puede pillar, se les muestra que lo que están diciendo no es verdad, pero vuelven a empezar Y otra se vez. creen Es decir, realmente sus mentiras. es difícil saberlo, pero en algún caso sí, en algún caso se llegan. Hay personas, por ejemplo, los casos patológicos son raros, no son frecuentes, pero los ha habido en personas que se atribuyen crímenes, bueno, en España, en los incendios forestales de estos grandes, que hay mucho movimiento, siempre hay 5 o 6 personas que se presentan a autoinculparse, que No realmente no. sabía. Bueno, Sí. pues son narcisistas, les gusta llamar la atención y entonces se rodean, consiguen que, en fin, que la policía o la Guardia Civil los atienda y tal, pero bueno, Simplemente para llamar la saben que no han atención, sido. claro. Ujú. Pero algunos buscan crímenes famosos, muchas veces por la búsqueda de notoriedad. El caso histórico más famoso fue cuando secuestraron al hijo del aviador Charles Lindbergh en Estados Unidos, que no llegó a aparecer nunca, ni el niño ni el cadáver, y se autoinculparon más de 100 personas. O sea, y esto que es delito federal, es decir, tiene pena capital, no hay el rapto, el secuestro de niños, pero simplemente por llamar la atención hay personas que lo hacen, ¿no? Y después hay otras patologías donde la mentira va como añadida, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno límite de la personalidad, cuando la persona es muy sensible a que alguien no les preste atención o a que la persona querida los abandone o los deje de lado, que puede ser la pareja o puede ser el familiar. Entonces estas personas reaccionan muy violentamente y a veces incluye una mentira importante. Los narcisistas también suelen ser propensos a mentir. Hay determinados tipos de... Y después está dentro de lo que llamaríamos la psicopatía, de los dos tipos de psicopatía que se suelen distinguir, por una parte el violento, el psicópata violento, sociópata, que tiene normalmente es cuando tiene crímenes en su haber, pero después hay otro tipo de psicópata socializado, psicópata social o integrado, que a veces se llama, que esta persona para conseguir sus fines uno de los instrumentos es mentir y tiene mucha práctica en hacerlo y normalmente suelen ser bastante exitosos, ¿no? Entonces, yo diría que el mentiroso puro, es decir, lo que se llama el pseudólogo, la pseudología, es muy rara, es decir, es relativamente rara. Eh, y en otros casos suele ir añadida al trastorno principal. Ujú. Un mentiroso cotidiano, ¿no? Como mencionabas anteriormente, que pues de media todos mentimos 2 o más veces al día. ¿Podría esto afectar su salud mental y convertirse en un trastorno fácilmente? Eh, podría ser, podría ser. Lo que pasa es que esto tiene que darse en circunstancias también muy especiales. Como decía antes, lo habitual es que le sirva para salir del paso de una situación muy comprometida, ser exitoso y a partir de ahí empezar Empezar a practicar. Yo vale. creo que hay personas que no. O sea, estos que dicen, no, no puedo mentir porque se me nota enseguida en la cara o Sí. cuando lo digo y tal, Ujú. no van a aprender aunque aunque, Aunque aunque le tengan pase todas las herramientas exactamente, para poder hacerlo. tengan un éxito Ujú. una vez no lo conseguirán, ¿no? ¿Cómo funciona la mente, el cerebro de la persona que miente? ¿Qué sucede en nuestro cerebro a la hora de mentir? Te lo pregunto porque alguna vez había escuchado que mentir es como inclusive resolver una ecuación matemática difícil. O sea, el cerebro tiene que trabajar mucho para mentir. ¿Es así? En parte sí. A ver, para algunas personas no solo no es una ecuación, sino que es algo natural. Es decir, les sale. En esto habría que, antes de entrar, diría que siempre se ha hablado de profesiones que dicen más mentiras que otras. Ah, Y existen. siempre los que tienen más, suelen ser los que tienen más trato con el público, más práctica. Para ellos no es que mientan más, pero va a ser más fácil. Es decir, tenemos que pensar, bueno, se ha dicho toda la vida de los abogados, los publicitarios, los comerciales, los vendedores, siempre se ha hecho
hay una escala que yo creo que en parte inmerecida o injusta, ¿no? Pero verdaderamente quien más habilidades sociales tiene es quien más fácil tiene el mentir. Entonces, volviendo al tema de qué pasa en el cerebro, la mentira de ocultación no tiene tanta... La mentira de ocultación al final termina en excusas y es fácil pillar, ¿no? Pero la mentira de fabulación, la persona tiene que inventar, tiene que crear, y eso sí que requiere esfuerzo mental. Entonces, pero si ha practicado o no. Es decir, si es la misma mentira que lleva contando todo el mundo, le sale rápida, le sale natural y además a lo mejor hasta se la cree. Es decir, Claro, que lo de tanto dice, de repetirla, tanto ya repetirla, lo da por lo si ve como todos verdad. se lo creen, me lo tendré que creer yo. O sea, el Ah, paso mental es muy fácil. Pero mantener una mentira efectivamente es costoso. Y eso sirve también en digamos, en el ámbito de la detección, porque para los procesos mentales, para medir, son procesos mentales que requieren esfuerzo, son procesos mentales que requieren que la persona no se distraiga, recuerde lo que acaba de decir, imagine cómo va a reaccionar y cómo va a procesar esa información la otra persona y ajuste lo que está diciendo a lo que cree que el otro piensa y a lo que ya dijo wow. para no caer. Entonces, Ya me cuentas eso y digo, ya, yo no miento. entonces es difícil. Ya. ¿Qué pasa? Cuando se estudia el cerebro de estas personas, efectivamente, las áreas cerebrales de planificación, las áreas cerebrales de concentrarla, que nos sirven para concentrar la atención, las áreas cerebrales que nos permiten mantener la información durante unos cuantos segundos o unos minutos en la cabeza para poder seguir, esas áreas muestran más actividad. El problema que hay es que se solapan las áreas que se activan cuando decimos mentiras con las áreas que se activan cuando decimos verdades. Entonces, ahí viene una dificultad para quien utiliza, bueno, pues técnicas de, digamos, para ver si estudiar qué está pasando en el cerebro, si la persona está diciendo la verdad o está diciendo mentira, ¿no? Es difícil, pero efectivamente requiere mucho esfuerzo el mantener una mentira y el someterse a digamos, a una entrevista o a un interrogatorio. Y los psicólogos, pues sí que hay hoy en día pues muchas técnicas, hay muchos instrumentos, por una parte, para hacerle más difícil eso, pues lo puedes entretener con otra cosa, es decir, la persona está diciendo la mentira, pero tú le has pedido que haga otra tarea o que siga tal, y entonces le va a ser muy difícil Poder sincronizar su... desempeñarse bien, Claro. claro, en las dos cosas. Vas a fijarte también en respuestas ya fisiológicas, actividad fisiológica que indica un exceso de concentración, como puede ser el parpadeo reflejo. Puedes fijarte, hay todo, no sé. Una de las cosas que hacen es intentan que digamos, no transmitir ninguna información de nerviosismo. Entonces van a aparecer como personas muy controladas, con muchas pausas. Tienen que reflexionar, tienen que pensar lo que van a decir, tienen que tardar. No pueden dar demasiada información. Si dan demasiada información se puede contrastar o se puede verificar. Entonces hay procedimientos para intentar pillar a estas personas, o por lo menos saber lo que hay. En los últimos años ya lo que ha habido es bastante investigación sobre estos temas, porque se ha pasado precisamente de la época del polígrafo, en la época de las respuestas fisiológicas, emocionales, y en realidad ahora se está estudiando más la parte cognitiva, la parte mental, de procesos mentales. Antes se estudiaba más la comunicación no verbal, si Exacto. miraban a los ojos, Justo. si movían, hacían gestos de nerviosismo. Entonces ahora realmente se mira casi lo contrario, es decir, si hay excesivo control, si la persona no quiere manifestar ningún índice de nerviosismo, no quiere moverse. Entonces ha cambiado un poco también todo esto, ¿no? Hemos pasado de lo no verbal a lo verbal, hemos pasado de lo emocional a lo cognitivo. ¿Y esto Y por qué? Porque el mentiroso ha afinado su habilidad y ahora necesitamos concentrarnos en otro tipo de indicadores. yo creo que por varias razones. Primero, porque es cierto, por una parte, las técnicas emocionales del polígrafo no son ni mucho menos, aunque digan los poligrafistas lo que digan, no son ni mucho menos lo buenas que dicen. Y después hay entrenamiento para pasar el polígrafo, es decir, los agentes de seguridad, los agentes de inteligencia, cuando se preparan para
aprender cómo se pasa el polígrafo y aprender cómo saltárselo. Es decir, Claro. que es es decir, y entonces, y lo que se ha descubierto es que antes se buscaba más detectar mentira. Entonces, detectar mentira tiene dos enfoques. Uno, detectar si alguien está mintiendo, muy bien, pero ¿en qué miente? Es decir, ¿qué es la segunda parte? Porque el mensaje normalmente va a ser un mensaje entremezclado de verdad y mentira. Entonces, sabes que miente, pero a lo mejor no sabes en qué. Es decir, entonces, digamos, se ha producido un giro y se busca más los aspectos cognitivos, es decir, se está haciendo mucho esfuerzo, está fabricando, y entonces hay una serie de preguntas y de tareas para desmontar un poco esto. Después ya no se busca tanto saber si miente, sino para que dé toda la información posible. Y para eso también hay técnicas de procurar, ya no es el interrogatorio digamos, de presión, un interrogatorio coercitivo, de amenaza, que es el típico que vemos en las películas del poli Sí, bueno, que el lo poli sí, malo, sí. Ajá. para llegar al final. Hoy en día se buscan interrogatorios que muchas veces están grabados y que sería conveniente que la policía grabara todos los interrogatorios, en los que lo que se busca es que dé información, hacerle hablar y buscar. A veces se hace reserva de los indicios o de las pruebas, ¿no? Puede ser legal o no, y se le sacan al final, o se le sacan en un momento determinado a ver cómo reacciona. Y también a nivel jurídico se estudia mucho la credibilidad del testimonio, es decir, hasta qué punto este testigo es creíble o no. Esto empezó con las declaraciones de niños por abusos familiares, sexuales, escolares de cualquier tipo, y ya se ha generalizado, es decir, son una especie de cuestionarios, de escalas de indicadores que dicen si lo que transmite esta persona es creíble o no y hasta qué punto, si es confiable lo que dice. Y en eso es un giro muy importante porque son técnicas ya tipificadas, estandarizadas, y los jueces empiezan a prestar mucha atención a esto, ya sobre todo cuando está aceptado internacionalmente por las asociaciones y colegios profesionales. Pero fíjense que no dice miente o no miente, sino dice el relato que hace tiene garantías de credibilidad hasta este punto o hasta este Wow. otro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se va avanzando, Claro, pero no se hace más exactamente. sofisticado también, Sí, claro. claro, claro, Ujú. porque hay, por ejemplo, en la declaración de un testigo, o sea, o de una víctima, lo que estás jugando es con el recuerdo. Y el recuerdo de una persona, es decir, la recuperación de un recuerdo, no es la misma si yo he vivido la situación que si no la he vivido y me la he inventado. Entonces, es otra. Porque ¿cuál sería la diferencia? ¿Das menos información, menos detalles? A ver, bueno, en general hay toda una serie de indicadores, ¿no? Por una parte son declaraciones más breves, las frases suelen ser más frases negativas, los detalles hay menos detalles, pero sobre todo menos detalles Mm, sensoriales, es decir, el color, las distancias, el la tamaño y temperatura. tal, todo, claro. Ujú. Y otros tipos de detalles muy característicos, son las autorreferencias. Es decir, yo pensaba esto, creía lo otro, el otro. Es decir, y después en una narración espontánea puede haber perfectamente errores, imperfecciones, olvidos, cuando en realidad muchas veces el testigo falso suele ser plano. Es decir, bueno, pues esto fue así, así y así. Mm, No hay frases intencionales, porque cuando yo voy por la calle y veo a alguien y me pregunto, ¿qué crees que hace esa persona? Pues mira los escaparates, o va a comprar, o está paseando, está claro. distraído. Es decir, yo hago unas atribuciones y esas atribuciones sí que las puedo recordar, cosa que en el testigo instruido para que no diga la verdad es más difícil, porque él lo que tiene que hacer está concentrado en dar En la ese detalle escena, lineal claro. que no tiene matices, ¿no? Hay toda una serie de Mm. criterios, ¿no? Para verlo, Y pero sí. no nos dirán si esta persona miente o esta persona dice la verdad, sino dirán, ¿es creíble? ¿Y en ¿Y qué en qué medida es porcentaje? exactamente? Ujú. Más o menos. Sí. Vale. Y para todas aquellas personas que, bueno, no son los estudiosos, ¿no? En esta temática en sí, eh, ¿podrías compartirnos como algunas señales para identificar a un mentiroso, para detectar a una persona que nos miente? Bueno, hemos llegado al punto crítico. A ver,
las señales, somos muy malos detectando mentiras, muy malos. ¿Por qué? Porque las señales son señales muy tenues. Eh, son señales muy pocas las que sean fiables. Y no son específicas. Tú no sabes si la otra persona está nerviosa por otra cosa, porque no quieres para otra cosa, cuando tú en realidad quieres preguntar algo. Y después tenemos lo que se llama un sesgo de confianza. Tenemos que confiar. Entonces eso te hace creer lo que la otra persona te dice. Entonces, la otra persona dice, ¿qué pasa? Que si tú intentas indagar o la persona detecta que tú quieres indagar, estás quebrando la confianza también. La otra persona se pone a la defensiva y puede reaccionar. Entonces, mi consejo es que en la vida diaria, en el trabajo, los amigos, la familia, la pareja, solo deberíais indagar cuando hay indicios muy sólidos, muy fiables, el tema es importante y uno piensa también en las consecuencias. Es decir, pueden ser las consecuencias, puede ser romper una amistad con alguien, o cuando ve que estás preguntándole por algo que tú estás convencido que era verdad o no. Entonces yo creo que ahí hay que pensarlo dos veces. Vale. Hay que reflexionarlo porque, bueno, pues vivimos en una sociedad en la que tenemos que confiar en los demás, confiamos en los demás y bueno, pues sería deseable Es parte hubiera, también bueno, por de supuesto relacionarnos con que los no otros, hubiera claro. mentiras. Yo creo que lo que hay que tener es una actitud eh, atenta, estar atento a lo que te ocurre, saber que de cuando en cuando te van a mentir. Es decir, que es inevitable tarde o temprano que te digan, tal. No sé, en el comercio he ido a comprar una carpeta y me han sacado la más cara y le he preguntado por la más barata. No sé si tengo. Y he vuelto y me ha dicho que no tenía. Y yo creo que me ha engañado. Pero no es el momento de poner a preguntarle. Claro, para indagar. Simplemente le he dicho, Claro. bueno, es Navidad, venga. Sí, sí. Y ya está. Quiero decir que, bueno, pues esto ocurre. Lo que sí que es verdad es cuando es algo muy importante, es grave, está en juego, a lo mejor pues, el destino de terceras personas. Entonces, a lo mejor sí que puede ser el momento, pero Vale. no se puede hacer así como así. Y por cualquier cosa. Ujú. Exactamente. Vale, vale. Dicho esta advertencia, ahora sí, ¿en qué crees tú que nos deberíamos fijar? Sin ánimo, ¿no? De que la gente pues vaya y practique con cualquiera que ve, ¿no? Sino Mm, utilizando bien estas herramientas y este Bueno, yo conocimiento. creo que antes he dicho algunos de las características que pueden ser la reticencia, el distanciamiento, es decir, el no querer hablar, a lo mejor el no querer hablar del tema o el no querer nombrar esto, o el no querer este tipo de... Yo es que soy más de lo verbal. Entonces, lo no verbal Perfecto. nos dejamos llevar por cosas que hemos oído, que hemos leído, todo esto de la mirada de la Exacto. persona está nerviosa. Entonces yo voy más a lo verbal. Eh, Dicho esto, se tiende a mentir más en la vida cotidiana, en sentimientos, en actitudes, en afectos, y se miente mucho menos en acciones, planes, proyectos. Es decir, cuando la persona tiene que hacer algo, ha hecho algo, necesita algo, es distinto de cuando dices, ¿qué te parece esto? Si me gusta o no me gusta. Entonces yo soy partidario más en todo caso sería de la conversación. Pero como he dicho antes, una de las técnicas que hay es hablar. Y Y sacar la mayor cantidad de información hablar, posible. y hablar posiblemente sea la Sí. manera de llegar. A lo mejor es cuando la persona se contradice, cuando la persona olvida lo que no tiene que haber olvidado. Yo soy más de verbal, más de Ujú. pero me lo pensaría mucho, me lo pensaría mucho. Sí. No sé, a cada uno No, bueno, cada uno ahí tiene su postura, su conciencia. evidentemente, que es importante, ¿no? Pero bueno, yendo a la Ujú. parte verbal que mencionas, ¿no? El hecho de preguntar, de indagar acerca de que te cuente detalles, también puede ser un indicador, lo que mencionaba antes, ¿no? Alguna vez había escuchado que mientras más detalles te dé, es más probable que esté hablando la verdad. Ujú. Eh, Sí, pero también el tipo de detalles, es decir, qué tipo de detalles son. Y desde luego hay profesionales en inventárselo, ¿eh? Es decir, ah, sí, un eh, mentiroso ahí compulsivo podría que tiene saltarse todas las práctica, señales. sí, si tuviera mucha práctica, yo creo que Vale. podría salir.
ágilmente de tema. Cuando se mienten mucho, esto también se ve en algunas situaciones. En los tribunales de justicia, a veces en los testigos se adelantan a la pregunta, que como se han entrenado tanto, se Ah, adelantan a la pregunta. Entonces, los abogados utilizan técnicas muy sutiles, ¿no? Es decir, que le dan vueltas a algo antes de hacer la lo pregunta distraen, como clave, decías anteriormente, exactamente, ¿no? sí. Ujú. Dan vueltas hasta que lo pillan, ¿no? Por así decirlo, en una pregunta clave. A veces, si la persona ha practicado mucho, se le puede despistar con una afirmación o una pregunta que toque un tema extraño o extravagante y la persona entonces ya se olvida Ah, de totalmente todo de lo que había todo, ¿no? armado, de la Claro, o le confabulación y pregunta por una vale. cosa que no tiene absolutamente nada que ver y entonces se queda descentrada, ¿no? Esto puede, Ah, bueno, lo es utiliza, interesante eso, también. Pero distraer bueno, al mentiroso eh, para preguntarle luego. en fin, yo lo que invito es a que se lea sobre este tema, vamos, mis libros mejor, pero vamos, que para mí es muy interesante, enseña mucho sobre las relaciones y la complejidad de las relaciones sociales, que muchas veces las tenemos como asumidas como algo mecánico y realmente no es así. Ujú, Y es también una manera de conocerse a uno mismo. ujú. Hace rato hablábamos acerca de la mirada, ¿no? Ujú, Y claro, para muchos la mirada es como la puerta sí. a algo más profundo de ti, ¿no? Ujú. Em, un mentiroso o una de las señales de que alguien te está mintiendo es cuando no te miran. Realmente, es decir, un mentiroso puede mirarte a los ojos sin mentirte Mm. descaradamente. No necesariamente no. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no suelen mirar a los ojos. Los introvertidos miramos menos a los ojos. Las personas introvertidas. Hay culturas que no se puede mirar a los ojos. Es decir, hay culturas que prohíben, digamos, o que prohíben, ¿no? Que está mal visto el mirar. Por lo tanto, y después hay personas que se entrenan. Ujú. Y esto desde la más tierna infancia, es decir, mírame a los ojos, están las madres diciendo que han aprendido. Sí que había el cambio en la dirección de la mirada, pero sobre todo es en las técnicas de entrevistas que de repente introducen una acusación o una prueba clave. Ahí es lo que se llama el cambio en el flujo emocional. La persona está más o menos tranquila porque estamos hablando de otros temas y de repente se le hace una pregunta directa. Ahí sí que puede ser significativo. Ahí sí que Es la mirada. puede ser, Vale, vale. pero no sabes si es que la persona está sorprendida. Ahí tenemos Sí, un campo de incertidumbre. claro. El problema que tenemos bueno, cuando estudiamos esto, tanto investigadores como los profesionales, eh, es que es muy difícil dar una receta. Es decir, las personas somos muy distintas unas a otras. Hace poco leía sobre las nuevas técnicas de inteligencia artificial, exploración del cerebro. La inteligencia artificial se utiliza mucho ahora sobre todo para combinar medidas, ¿no? De combinar medidas es una manera, no solo verbal, no verbal. Indicios hay decenas de ellos, ¿no? Entonces decían, prácticamente cuando lo veían, decía, nada de esto puede llevarse al campo comercial, industrial, no digamos ya legal. Todavía no se ha llegado a eso, ni mucho menos. Ujú, Esa fue la primera sorpresa que me llevé yo hace ya muchos años claro. cuando estudié esto. Yo creía que era algo que estaba más claro Más y trabajado y realmente claro, y realmente no. no se Pero se ha conoce. avanzado mucho, es decir, se sigue avanzando porque, bueno, hay cosas que nos permiten, hay técnicas, hay instrumentos, hay formas de entrevistar que, bueno, pues nos ayuda mucho más Sí. ahora, sí. ¿Cuál consideras tú que es la herramienta por excelencia? Bueno, no sé si por excelencia, pero ahora mismo la mejor para poder detectar a un mentiroso. Eh, yo creo que depende de qué mentira se trate y depende del contexto. El contexto no tiene también su importancia. En el contexto jurídico sería una técnica que estuviera ya aprobada por organizaciones, colegios profesionales, digamos que tuviera un respaldo técnico importante. En, a nivel policial, lo mejor son las técnicas de entrevista de obtención de información. Yo Mm, creo que en la cual un investigador preparado es muy difícil escapar sin necesidad de coerción, de amenazarlo,
de decir si confiesas te vas a ir a tu casa ahora mismo, si no confiesas te caerán 1000 males. O sea, en ese sentido las técnicas han avanzado. Las técnicas de exploración cerebral, al día de hoy hay algunas que sí permiten, pero están todas, la mayor parte de ellas, todas no, la mayor parte de ellas son de laboratorio, no están probadas en la vida real. Entonces, en el laboratorio lo que son voluntarios, normalmente estudiantes, que se les paga o para cometer un falso delito de robar algo en un despacho o de esconder algo, y se le dan incentivos. Es decir, si consigues engañar te vas a pagar. Si no, entonces eso no sirve. La vida real es muy complicada. La vida real, la persona que miente, por ejemplo, en un entorno legal, pues puede estar sometido a penas graves. Claro. Se juega ahí la libertad. Entonces la motivación es más alta. Pero también es verdad que cuanto mayor es la motivación, más fácil es detectar. Entonces, eso era lo que se hacía en el interrogatorio coercitivo. Es decir, cuanto más lo asustas, piensas que es más fácil detectar, claro. pero tiene más signos de nerviosismo. Pero claro, son signos de nerviosismo. Si tú no has cometido el delito y entonces te estás jugando la pena capital o la cárcel, inmediatamente a lo mejor lo que tienes es el miedo a las consecuencias, el miedo a que no te crean. Lo cual se ha utilizado muchas veces. Todavía el año pasado todavía han soltado a gente condenados a la pena capital en Estados Unidos por falsa confesión, porque no se le deja otra salida. Es decir, una persona que no ha cometido un crimen se le lleva a la situación en la que se le dice, o se fabrican pruebas, o se le dice, tenemos testigos, hay pruebas de que estuviste allí, nadie te va a creer, si colaboras vas a estar mejor, y si no colaboras ya sabes que puede ser lo peor de lo peor. Entonces ahí se ha conseguido muchas veces, las falsas confesiones es un gran problema. Y hay personas que las han sacado de la cárcel porque la prueba de ADN ha descubierto que no fue quien cometió el delito, que fue otro. A lo mejor han estado decenas de años en prisión. El interrogatorio coercitivo es malo en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo aumentas la emoción? Bueno, pues las técnicas que no son coercitivas pues son muy limitadas, pero puedes intentar que la persona colabore, no sé, tienes técnicas para intentarlo, pero lo mejor es buscar información. Además, el problema, con esto termino el apunte, el problema desde el punto de vista legal no es que la persona confiese, es que dé pruebas para presentarlas ante un tribunal. Y esto es lo que vemos a veces en televisión, que han detenido a una persona, ha confesado, pero no lo llevan, no pueden instruirlo hasta que no encuentran pues, el instrumento del delito u otras pruebas que puedan corroborarlo. La confesión por sí misma no es algo que muchas veces no sirve para condenar a alguien. Entonces hace falta pues reunir pruebas y para eso tampoco te puedes enemistar con él. Tienes con que el mentiroso, conseguir que hable lo más posible y que colabore. Si hablamos acerca de, porque me imagino también, ¿no? Una madre de familia o alguien, ¿no? Que tiene un adolescente o niños en su casa, ¿no? Que intentan, pues eso, desde el principio educar en valores, educar en la verdad, ¿no? Pero se encuentran, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Niños que probablemente mienten, no sé, con facilidad. Eso es una mentira, pues, que es porque está en su desarrollo, ¿no? Cognitivo y de exploración creativa, ¿no? ¿O es que realmente los niños pueden llegar a mentir para sacar un beneficio como lo haría un adulto? Bueno, en principio mienten casi por las mismas razones que por los adultos. Las primeras mentiras son muy, muy precoces. Se puede decir que a los 2 años se pueden detectar, pero son muy simples, son mentiras muy simples, se les pilla enseguida, no saben por dónde salir. Muchas de ellas son de autoprotección, es decir, han hecho algo, han roto algo, no quieren que se sepa, tienen miedo al castigo, y entonces lo hacen. En el desarrollo lo que ocurre es que la capacidad de mentir va paralela a las capacidades de comunicación.
más se comunica, mejor mente. Es decir, que entonces al principio las mentiras son muy simples, van guiadas por deseos muy elementales y poco a poco se van volviendo más complicadas, más complejas. Una mentira muy interesante es la mentira que solemos llamar la mentira benéfica, beneficiosa, la mentira prosocial, es decir, mentir por ayudar a otro. Esa mentira tarda mucho más en aparecer. Y tarda más en aparecer porque hay procesos mentales, como antes hablaba de la teoría de la mente, que es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, la empatía, que es intentar ver la emoción, sentir la emoción, o por lo menos comprender la emoción que tiene la otra persona. Eso tarda en desarrollarse. Entonces, este tipo de mentiras más complejas pues aparecen entre los 7 y los 11 años. Y claro, cuanto más habilidades sociales tiene, más difíciles son de detectar, son más sofisticadas, más elaboradas. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres? A ver, lo normal es que el niño llegará un día en que mienta. ¿Por qué? Porque le mientes tú. Es decir, le dices que los Reyes Magos, Papá Noel, ahora te hago esto, si no haces lo otro, se da cuenta que no. Cuando el vecino se encuentra con el vecino en la escalera, lo dice de una manera y cuando entra en casa empieza a hablar mal de él. Entonces, o sea, Te ven y del mentir, vecino, de familiares, de lo descaradamente. que sea. Es decir, Sí. ahí hay una, por así decirlo, bueno, pues hay una cultura en la que es inevitable que en algún momento pues mienta. Entonces, las mentiras de digamos, de este tipo no son mentiras peligrosas, salvo que llegadas a estas edades de los 7, 8, 11 años, adolescentes es otra cosa, pero en estas edades, si se reiteran, hay que preguntarse por qué y hay que hablar con él. Lo primero, la confianza. Y la confianza no se baja de internet, no se descarga, no hay una app de confianza. La confianza es hablar con ellos, saber qué han hecho en el colegio, saber quiénes son sus amigos, saber cuáles son sus costumbres, estar con ellos. Ese es el contexto en el que deben valorarse la mentira. Claro, el problema es cuando hay una mentira reiterada, mentiras reiteradas, mentiras más complejas, mentiras que ya están rozando la ocultación de otros hechos. ¿Vale? Entonces lo que van a hacer es tapar otro tipo de cosas que está haciendo que puedan ser más graves. Ahí es donde yo lo veo ya preocupante, sobre todo la mentira en el adolescente, y ahí yo sí recomendaría ir a un profesional. Pero mientras sean mentiras esporádicas, que se pueden entender, porque en la escuela le ha pegado a otro niño, porque las notas no son las que esperaban de ellos. Si no son reiteradas, si son muy reiteradas, también habría que acudir a profesionales. Pero yo creo que lo que hay que hacer es identificar la mentira, explicarle por qué no se miente, por qué no se debe mentir, pero sobre todo el distinguir la buena mentira de la mala mentira. Es decir, la mentira que hace daño a otro, que está haciendo daño a un compañero, que está consiguiendo algo a lo que no tiene derecho porque no ha hecho el trabajo. Eso es para mí lo más importante, las consecuencias y que distinga las grandes mentiras, las graves, de las otras. Ahora, por ejemplo, ayer estaba leyendo, han hecho otra investigación sobre la mentira de Santa Claus, que sería de Papá Noel, de los Reyes Magos, y era indiferente que le dijera a los niños que son los padres o no son los padres. Es decir, el niño a la edad aproximadamente 7 años en las que ya algún compañero de Sí, colegio ya se lo ha malintencionado ya dicho, se lo ha ¿no? dicho y Ujú. tal, entonces lo acepta bastante bien, porque es algo social, aceptado por la comunidad, Mm, por los padres, no tiene, y además no se sabe de ningún daño psicológico que le haya causado a ningún niño en ningún lugar del mundo, ¿no? sí, Mientras tengan regalos, claro, 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 mientras haya el mientras le regalo. llegan. Entonces, la mala mentira, yo creo que ahí es donde hay que insistir, en cuando está haciendo daño a alguien, cuando se está perjudicando a sí mismo. Y si se reiteraran, sí, si fueran ya muy reiteradas, entonces yo creo que sí que habría que recurrir a profesionales. Las malas mentiras peores de todas aparecen ya en la preadolescencia, adolescencia, son simplemente instrumentos para tapar otros actos malos que está haciendo y entonces puede ser predictor de conducta rebelde, desadaptada, y, pero tampoco es lo frecuente, quiero decirlo. En la mayor parte de los casos no.
Entonces, para algunas madres es un drama la primera mentira del niño, como si ya están criando un delincuente Sí, sí, en sí, casa o algo así. tal cual. Y no es eso. Hay que ver el contexto. La Vale. edad, el contexto, los amigos, si tiene problemas en la escuela, si hay problemas emocionales. Si le está afectando, vamos, a él mismo, ¿no? De poder Claro, expresarse tal vez y exactamente. sus Hay que emociones y verlas demás. en Vale. el contexto. Sí. Vale, vale, perfecto. Y si entramos ahora sí que en un entorno político, bueno, aquí Ah. podemos hacer otro episodio de podcast, ¿no? No es la intención, ¿vale? Pero ¿por qué me surge esta idea, no? Ah, Todos sabemos que el contexto político puede llegar a ser bastante competitivo, bastante polarizante, ¿no? ¿Puede haber un político que pueda hablar con la verdad o necesita la mentira para poder triunfar? Bueno, es muy buena pregunta y, y es preocupante. Había un filósofo español que era Ortega y Gasset, decía que la política es el arte de la mentira, pero en realidad el uso es un uso instrumental. El político tiene que mantener buena imagen, tiene que seducir a los votantes, tiene que votarlo, tiene que hacerlo todo bien, no puede equivocarse, los errores son de otros. Entonces es muy fácil el recurso a la mentira. Yo creo que todos los políticos no mienten, por lo menos en las grandes mentiras, hablando de todos no son iguales o todos no son así. Ahora bien, cualquier persona que tenga que mantener la imagen personal intacta durante mucho tiempo, inevitablemente tiene que ocultar cosas o no decir todo lo que hace o todo lo que piensa. La exposición pública, en mi opinión, esto ya casi es opinión, la exposición pública lleva a mentir, pero también lleva a que se le pillen antes las mentiras. Es decir, al tienen acceso fácil a los medios de comunicación. Tienen que decir cosas. Un político no puede estar callado. El político tiene que contar cosas. Tiene que hacer que le quieran. Entonces, quieren que le voten, que le sigan, inevitablemente pues tendrá que mentir en algo. O sea, tendrá que ocultar, como mínimo, aunque solo sea por mantener la imagen. Pero lo digo también, esto sirve también para personas famosas, artistas, tal. No puede saberse todo de estas personas. Claro, porque están mostrando una imagen ante los Claro, demás y claro, tienen que conservar cierta imagen ante claro, los es algo que demás. hacemos todo a pequeña escala porque, bueno, pues te gusta que te vean bien o procuras no decir cosas que molesten a otros, pero ya a gran escala, en personas famosas, es muy difícil el mantener una imagen pública sin que haya ocultaciones, como mínimo ocultaciones, no digamos ya lo que son fabulaciones o bolas, que sí las hay, ¿no? Claro. Luego las hay y da la impresión de que unos tienen mucha más práctica que otros. Pero bueno, tenemos que vivir con eso. Yo creo que uno de los cambios que ha habido en los últimos años ha sido la normalización, yo diría que casi la banalización de la mentira, es decir, de la mentira política. Casi se espera que mienta en algo y entonces se le perdona y se le disculpa. Y a mí me parece muy peligroso, primero por el ejemplo que da. Es decir, bueno, puedes mentir, pero tú tienes que dar ejemplo. El político está en un cargo público y tienes muchas personas fijándose en ti, entonces no puedes mentir de una manera tan descarada. Miente una vez, pero no mientas continuamente o no mientas todas las veces, ¿no? Pero el problema es que la sociedad se acostumbra. ¿Y por qué nosotros como votantes consentimos esas mentiras incluso cuando parecen ser evidentes? Bueno, pues hay una de las razones es cómo reaccionamos ante las mentiras. Nosotros, la reacción inmediata primaria nuestra es confiar, es creer En lo que te alguien, dice. creer en el otro y tal. Pero cuando hay una polarización, tenemos que elegir o esto otro. El problema es que fácilmente hacemos una separación entre nosotros y ellos. Entonces, si la persona se identifica con alguien, va a interpretar favorablemente las mentiras, es decir, bueno, como yo he visto, bueno, hay muchas declaraciones sobre esto, bueno, es que no podía hacer otra cosa, es que tenías que fijarte. Y en cambio, los otros todo es mentira, o sea, es mentira y es malo. Hay dos actitudes básicas también ante la mentira. Es
Por una parte, lo que se llama el concepto utilitarista, que es el concepto de, bueno, vamos a ver las consecuencias, vamos a ver el contexto. Y por otra parte, el principio moralista, deontológico, que decir, no se puede mentir nunca. Y el que miente es un mentiroso. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que los que nosotros consideramos nuestros tendemos a ser utilitaristas y tendemos a ver, bueno, hay que mentir, pero tienes que ponerse en su lugar, tienes que ponerse en los antecedentes, esta persona ha tenido que sufrir mucho, quería conseguir un bien mejor y para ello ha tenido que mentir, las consecuencias no van a ser tan... Entonces ya... Y miramos al del otro, ni hablar. Este es un mentiroso, este miente, moralmente no puede, no tiene criterio moral y tal. Entonces, tristemente nos pasa eso, que las personas tendemos a hacer este tipo digamos, de separaciones o de divisiones y le aplicamos categorías distintas. Entonces, ¿qué sería lo correcto? A ver, ninguna postura extrema es buena. Tú no puedes vivir en una sociedad que toda la mentira es mala, pues Es sería mala, insoportable. claro, Es decir, porque que no podrías no habría. convivir con la sociedad. Pero tampoco puedes vivir en una sociedad en que todo son apaños y excusas y justificaciones. Entonces yo creo que hay que mirar las consecuencias, hay que mirar la gravedad, hay que mirar a las gentes que están afectadas, hay que mirar el pasado y el contexto. Es decir, ¿esto es algo aislado o es algo que ha estado sucediendo repetidas veces? ¿Es algo de, bueno, ahora que está de moda, ¿hay pruebas o no hay pruebas? Es decir, este tipo de cosas son las que habría que ver. Habría que ver el contexto, las consecuencias y entonces ya inclinarse por digamos, por una posición u otra. Pero eso es más fácil de decir que de hacer. Claro. Porque al final todos tenemos afinidades y todos tenemos a disculpar a los nuestros y atacar a los otros, ¿no? Para ir cerrando esta conversación, que aquí yo me podría pasar horas y te juro que se me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero sabemos que los tiempos son los que hay. ¿Cómo concebirías tú una sociedad? No, si tú pudieras eliminar la mentira en la sociedad, ¿sí? ¿Cómo percibirías que sería esa sociedad? Bueno, esto es un juego, nunca lo he pensado así. Pienso que hay que hacer en la sociedad actual para que sea mejor. Es decir, que no haya muchas malas mentiras, que las personas estemos mejor formadas y mejor educadas para que no nos engañen los medios de comunicación o nos engañen las fuentes. Después hay personas más vulnerables que se pueden dejar seducir por las falsas noticias. Personas mayores, personas de edad, Claro. los adolescentes. Hoy en día mucha gente se informa solo, no, pero prioritariamente por redes sociales, por influencers, por grupos de opinión. Otras personas simplemente quieren saber lo que piensan los míos o lo que piensa mi grupo de referencia. Entonces yo creo que habría que hacer una sociedad no preocupada, una sociedad que yo llamaría atenta, que debería vigilar varios sectores, que sería el sector de la salud, cuando hemos tenido en situaciones de crisis, los temas económicos o financieros. O sea, hay unos temas muy sensibles en los que yo creo que sí debería haber un plus de vigilancia, ¿no? Pero el resto habría que ver. Se dice la educación. Sí, la educación es importante. Se dice mucho en el entorno en el que me muevo yo. Muchos compañeros me dicen cosas que no estoy de acuerdo, pero se habla de educación en valores. Bueno, vamos a ver. Vamos a parar un poco. Es verdad que la educación hace falta, pero los que nos están mintiendo ahora son las personas más educadas que ha habido, es decir, con mayor formación que nunca. Es decir, ahora existe mayor formación y te están engañando. Todos estos con la inteligencia artificial, Sí. muchos de ellos son genios informáticos. Es decir, no nos equivoquemos, la educación solo no sirve. Creo que hace falta ejemplos, buenos ejemplos. Sí, y lo digo, ejemplos de gobernantes que no mientan, ejemplos de personas que hagan cosas por la verdad, porque muchas veces la verdad tiene un coste. Decir la verdad te puede perjudicar. Entonces, yo creo también que haría falta normas claras, porque eso sí que está estudiado. Si tú pones normas y la gente lo sabe y la gente firma que se va a sujetar a ella, cumple más y miente menos que si no lo hace.
Entonces es muy importante que haya... Que varía también eso en función de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, Sociedades quizás más permisivas, donde alguien comete un delito y no le pasa nada, a lo mejor son sociedades que permiten más mentiras. efectivamente, sí, sí lo hay, sí funciona así. Entonces yo creo que son medidas, es un tema complejo, entonces son medidas muy variadas, Mm. desde de tipo personal hasta de tipo social. Los medios de comunicación. Hoy en día el problema es que los medios de comunicación han sufrido muchas crisis. La prensa escrita, hace 10 años tenías montones de periódicos en el kiosco, ahora realmente solo tienes 3 o 4. Las redacciones de los periódicos están en cuadro, hay muy poca gente. Con varios periodistas he confirmado algo que había oído en conversación de pasillo, pero me lo han confirmado. Hay más periodistas trabajando en gabinetes de comunicación, gabinetes con un DIRCOM, transmitiendo información, que periodistas recibiendo información en los medios. Entonces, un redactor de periódico no puede verificar y comprobar toda la No tiene información el que le tiempo está suficiente, enviando. claro. Diría más, una confesión que me hizo un periodista de un gabinete de comunicación. Me dice: José María, estoy viendo en el periódico el texto que yo he redactado para la prensa. Ni lo han comprobado, ni han llamado, ni lo han dado. Literalmente lo que yo he escrito lo veo en el periódico de la mañana. Esto no pasaba. Mira, ¿qué ocurre? Que es muy difícil comprobar las noticias, verificarlas, Necesitas tiempo, requiere tiempo, investigación. y queremos las noticias rápidas. Y eso es incompatible. Y lo Muchas que pasa veces, en las redes sociales, ¿no? Porque terminamos también compartiendo noticias que a lo mejor pueden es, ser falsas. efectivamente. Entonces, ahí hay un problema. No hay verificación, no hay dinero para contratar, no hay facilidad de contratación. Lo que sí que hay ahora son las agencias de verificación. Es algo que a mí me parece muy interesante, muy importante, que están actuando. Hoy mismo, ayer, venían ya los resultados de una verificación de una fotografía por 2 agencias distintas de verificación, lo cual yo creo que es un avance. Pero, como suele decir la policía, los malos van delante de los buenos. O sea, hay que ir, vamos cambiando Vamos por detrás cosas, de ellos, ¿no? claro, pero bueno, yo creo que se mueve y por lo tanto, ante estos retos muy, muy difíciles, pues yo creo que hay soluciones y hay que emplearlas. Bueno, pues algunas de ellas son de estas. Lo que sí que es verdad es algo que dice el filósofo israelita, al-Hariri, sociólogo, decía que cada vez será más caro saber si lo que nos dicen es verdad o no. Caro en el sentido de tiempo y esfuerzo que te va a costar verificar algo. Tienes que ir a un medio fiable, saber una fuente fiable. Bueno, se me ocurre también otra cosa, no quisiera trivializar, pero antes se decía, cuando una persona dice, si cuando alguien señala la luna con el dedo, decían, los tontos miran el dedo y los listos la luna, ¿no? Hoy en día, si alguien señala la luna con el dedo, tú mira la luna, pero tienes que ver el dedo de quién es y tienes que ver la fuente, porque no te puedes fiar. Qué gran consejo, qué gran consejo. Fíjate en quién lo está diciendo y contrasta la información. Creo que para mí eso es como una clave que me ha quedado de esta conversación, más que todo para nosotros como sociedad, ¿no? Que hacemos frente a este desafío de vivir en un mundo apabullado de información que ya no sabe qué es cierto, qué es falso. Y también de aprender a fiarnos de las otras personas. Hay que saber quién es y cuáles son sus intenciones, que a ver, es difícil, pero a lo mejor y es una habilidad que debemos empezar a desarrollar. Así que muchísimas gracias, José María, por este espacio, por esta entrevista. Ha sido fenomenal esta conversación, me ha encantado conocerte y espero tenerte en una siguiente oportunidad. Pues por mi parte, muchísimas gracias, ha sido un placer y me encanta hablar de este tema. Buah, ya te veo. Debería haber parte 2, por favor, te invito, ¿eh? Y sí, bueno, pues en otra ocasión pues estaré encantado de venir y agradecido, muy agradecido. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, cuéntanos dónde te pueden encontrar. No sé dónde estás, José María. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Murcia, ¿sí? Soy allí profesor desde hace muchos años.
Bueno, la dirección de correo es la oficial, que está en todas partes, es Vale, jmselva@um.es. Y bueno, pues ahí estoy para cualquier consulta que quieran maravilloso. hacerme y estaré Y encantado además de que puedan acceder ayudar. a tu libro, que es fenomenal. Bien, bueno, ya he puesto lo mejor de mí mismo en él y si puedo ayudar a todo el mundo y que aprendan también sobre el Ujú, trabajo de los investigadores y los científicos a veces pues tiene interés aplicado, ¿no? Que es claro lo que que me sí. lleva a mí a la divulgación. Entonces, pues estaré encantado de que lo lean, claro. Muchísimas gracias. Y Gracias. con toda nuestra audiencia, si algo te ha quedado grabado en la mente de esta conversación, por favor, compártelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Vale. Buenísimo.